nuevamente y listo. Bueno, Charles Darwin es uno de los científicos más importantes en el siglo XIX y es algo que quiero que tengan muy en cuenta. Darwin es en sí un científico. Darwin no es filósofo ni se dedicaba a otras ramas del conocimiento. De hecho, lo curioso es que Darwin no estudió biología ni nada por el estilo, él estudió teología. ¿Alguien sabe lo que es la teología? Teología. Esta palabra, como casi todas las definiciones de la ciencia, viene del latín, entonces podemos dividirla en dos, teo y logia. ¿Alguien sabe lo que significa logia? Hay muchas palabras con logia, ¿verdad? Está biología, sociología, antropología. ¿Qué creen que significa la palabra logia? ¿No es estudio? Conocimiento. Exacto. Logia define ciencia o conocimiento. Bueno, Sofía en sí es la traducción directa para conocimiento, pero logia se refiere más que todo a ciencia. Cuando vean una palabra que tiene el término logia, se refiere en su gran la mayoría de las veces es para referirse a una ciencia. Y teo, ¿alguien conoce la palabra teo? Dios. Exacto. Teo, Dios, y logia, ciencia. Entonces la teología es, por así decirlo, una rama vinculada entre la religión y la ciencia que se encarga de estudiar la religión, en su mayoría la religión dominante, que es la católica. Es decir, los teólogos utilizan mucho el estudio del material bíblico, la Biblia, los capítulos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Qué tan buenos son leyendo ustedes la Biblia? ¿Ya han leído la Biblia? ¿Solo por leer? Sí, señor. Bueno. Muy pocas veces. La Biblia, y esto es importante porque Charles Darwin sería uno de los científicos que más pruebas daría para replantear el modo en que la sociedad del siglo XIX observaba a la Biblia católica. Esto por razones que les explicaré más adelante. Entonces, recuerden que hasta el siglo XIX, en el capítulo del Génesis, había una explicación de cómo se desarrolló el ser humano. ¿Alguien me podría decir cuál es esta explicación? ¿Qué explicación da el libro del Génesis para nuestra existencia? Que Dios creó todo en 7 días. 7 días, exacto. ¿Y de dónde viene el ser humano? Dios Del creó. polvo. Exacto. Por eso es que en la religión católica se dice polvo eres y polvo serás. Haciendo un poco referencia a cómo la piel y los huesos se van volviendo ceniza. Esta era la explicación dominante durante el siglo XIX y llegaría a ser Darwin quien rompería el pensamiento dominante. Es por eso que lo vemos en clases de filosofía, pese a que él no era un filósofo, él fue un científico puro. Pero debido a que lo que él descubrió reconstruyó la forma en que el ser humano observa el mundo, por eso es importante estudiarlo en la filosofía. Porque recuerden que la filosofía es algo que debe llevarnos a replantear nuestra propia existencia. Entonces el descubrimiento hecho por Darwin contribuyó a esta forma de replanteamiento de la existencia. Bueno, continuando entonces, Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Como les dije, este fue un científico, especialmente biólogo de gran relevancia, y construyó, por así decirlo, el pensamiento dominante del siglo XIX y parte del XX. De hecho, incluso algunas personas siguen usando sus teorías para explicar ciertos asuntos que veremos más adelante. La figura de Darwin es tan importante que influenció a varios pensadores de la época del siglo XIX, es decir, a pensadores contemporáneos. Esto es lo que se refiere con la palabra contemporáneos, que nacen en el mismo periodo o que son próximos.
Entre estos otros pensadores a los que influenció Darwin se encuentra uno que ya vimos que es Karl Marx y otro que vamos a ver la siguiente semana que es Sigmund Freud. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué teoría es la de Freud? Se escribe así, pero se pronuncia Freud. Se escribe Freud, pero se La pronuncia. psicología, ¿no? Y eso me iba a decir. Vinculado o está cerca a la psicología, pero no es tanto psicología, sino que es una práctica médica. Es llamada psicoanálisis. ¿Alguna vez habían escuchado la palabra psicoanálisis? ¿Qué me dicen? Sí, señor. Bueno, entonces la próxima semana vamos a analizar esta perspectiva teórica que tampoco no es de un filósofo, pero sí ayuda a reconstruir en parte lo que es la psique humana y especialmente la sexualidad. Por eso es importante. Estos no son filósofos, sino que ya son científicos, porque como veremos, pues en la actualidad la filosofía se encuentra muy desvalorada. Ya las personas, el estereotipo, por ejemplo, en la filosofía es que todo aquel que estudia filosofía pues va a terminar siendo un vago. No sé si habrán escuchado este estereotipo de la filosofía, pero pues esa es la manera en que se mira en la actualidad la filosofía. Y se suele decir que va a terminar siendo pues, profesor. Pues yo no estudié filosofía, pero igual. Ese es el problema en la actualidad. La filosofía ha sido muy desvalorada y dejada de lado por la valorización completa de la ciencia. Entonces, toda perspectiva o todo intento de pensamiento que no se rija por las estructuras científicas de dar pruebas y teorías comprobables, tiende a ser mirada como inferior. Es lo que hoy en día domina, pero recordemos que antes pues el pensamiento era predominantemente filosófico. Esto no quiere decir que ya no haya filosofía, sino que la cotidianidad es vista como algo ahí, para perder el tiempo, por así decirlo. Pero bueno, tanto Darwin como Marx y Freud hacen parte de la perspectiva naturalista del mundo. Esta perspectiva naturalista se enfoca en la naturaleza y la realidad física. Es por esto que en el siglo XIX se basaba mucho más en la ciencia, porque se exigía que tuviera un enfoque práctico el pensamiento, es decir, que todo pensamiento proviniera de la naturaleza y tuviera ejemplificaciones y registros en la realidad física. Esto quiere decir que pensamientos como el de el teórico, el pensamiento puramente teórico, era visto como inaceptable. El naturalismo fue la forma del conocimiento predominante durante la segunda mitad del siglo XIX y una gran parte del siglo XX. Entonces, por esto, estos filósofos, estos pensadores, se basaban bastante en los estudios de la naturaleza. Bueno, uno de los datos interesantes de Darwin en su historia es que él, por ejemplo, era un pésimo estudiante. Ustedes miran los registros y Darwin era un mal estudiante. En su época lo regular era tener clases de latín y de griego. No sé, ¿ustedes qué les parecería aprender latín? ¿Sí les interesaría? Chicos, chicas. Sí, señor. ¿Sí les interesaría aprender latín? Sí, Bueno, es importante saber un poco de latín, principalmente porque muchas de las palabras que hoy usamos son de origen, pues, del latín, como por ejemplo el solo filosofía o las mismas palabras de la ciencia tienen un origen en el latín.
Claro está que pues aprender a plenitud de latín hoy en día es casi imposible porque se han perdido varios significados. Pero igual podemos retomar ese conocimiento. La cuestión era que en el siglo XIX la mayoría de clases, o bueno, una gran parte de las clases se impartían ya no tanto. Esto era más dominante durante el siglo XVI, pero seguía siendo importante en el siglo XIX. La cuestión era que todas las clases se dictaban en latín. Entonces, cuando una persona no sabía latín, no podía estudiar. Esto generaba ciertos sesgos. Usualmente los que podían estudiar eran a la clase alta, los hijos de padres burgueses y aristócratas. Como les digo, pues esto ya iba cambiando con el tiempo, pero seguía siendo dominante la idea de que la educación era solo para la élite. Y en países como Colombia, este pensamiento siguió existiendo hasta casi entrado el siglo XXI. De hecho, hace solo 50 años era muy poco usual que un hijo de padres de clase media llegara a la universidad, y mucho menos si era de padres campesinos. Hace solo 50 años era muy difícil que una persona del campo llegara a estudios universitarios. Entonces en Colombia hace muy poco dejó de ser una cuestión puramente de élite. Claro está que sigue siendo elitista en otros aspectos, especialmente en las mejores universidades del país, que son la de los Andes y la Nacional. La de los Andes, ¿cómo creen que es elitista? ¿Qué sesgo tiene? ¿De qué manera puede descartar estudiantes? Por el precio. Exacto. La Universidad de los Andes es por el precio principalmente, que es elitista. Ellos utilizan el ICFES, pero el precio es demasiado grande como para una persona corriente pagarlo. Y la de la Nacional, aunque no les gusta... Por la prueba. Exacto, la prueba. La prueba también es elitista en la medida de que descarta muchas personas sin considerar otros aspectos como la calidad de la educación, las condiciones estructurales. Se basa puramente en el resultado. Entonces, si le va mal en el resultado, pues no importa si esto se debe a condiciones ya sociales, sino que dicen que simple y llanamente no puede ingresar a la universidad. Eso hace que una universidad pues sea elitista, aunque a los de la Nacional no les gusta admitirlo. Siempre dicen que es pública, entonces que por eso ya es del país. Pero pues las cosas no siempre son como la gente lo dice. Bueno, el pensamiento de Darwin, como les digo, era un pésimo estudiante. Incluso cuando hizo sus estudios en teología, también fue un mal estudiante. Él se destacó principalmente porque él prefería clasificar y analizar los animales. Hay anécdotas de él en la escuela que se saltaba las clases para ir a perseguir escarabajos o bichos en su mayoría. Entonces, él tenía cierta habilidad para o tenía mucho interés en la parte de la biología. Solo que ese interés no se desarrollaría sino hasta el viaje que hizo a Sudamérica en 1831 a 1836. Este viaje hecho a Sudamérica solo iba a durar 2 años, pero terminaría durando, ¿cuántos que fue? Se me olvidó. Más o menos 5 años. Sí, más o menos 5 años. Principalmente porque no solo fueron a Sudamérica, sino que le dieron la vuelta al mundo. Déjenme ver si yo encuentro una imagen de la ruta. Listo, aquí está. El barco donde él partió se llamaba el HMS Beagle y comenzó así. Esta es la ruta por la cual Darwin siguió. Salió de Inglaterra, pasó por las Islas Canarias, que es la que se resalta normalmente cuando se habla de Darwin,
y llegó a Sudamérica. Después de eso pasó por todo el contorno de Sudamérica y se dirigió a la parte de Asia. En Asia pues volvieron hasta Sudamérica y una vez ahí regresaron a Inglaterra. Esta es una de las vueltas al mundo, la vuelta al mundo más importante para la evolución de la ciencia, principalmente pues por los descubrimientos que hizo Darwin en este viaje. Usualmente cuando se habla de Darwin se habla de un animal en específico de las Islas Galápagos. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el animal específico que se suele mencionar en la isla Galápagos? ¿Saben o no saben? No, señor. Bueno, usualmente se menciona la tortuga de las Islas Galápagos. Es de este tamaño. Es una de las tortugas más grandes, si no es que es la tortuga más grande. Y me parece que creo que está en peligro de extinción, si es que ya no se extinguió. No me acuerdo bien. Esto se debe principalmente a que fueron víctimas de caza por el caparazón principalmente. Por eso fue que las tortugas gigantes de las Islas Galápagos entraron en crisis. Entonces, si bien realmente Darwin no se basó mucho en el descubrimiento de las islas, de las tortugas, es la que más se menciona cuando se habla de Darwin. ¿Por qué? No sé, la verdad. Simplemente la mencionan mucho. Ustedes que ya leyeron el 4º capítulo de Darwin, ¿cuál es el animal que más suele usar Darwin? No son tortugas, ¿verdad? ¿La jirafa? Sí, Darwin también utilizó como referencia las jirafas. Pero él en su mayoría del trabajo utilizó como referencia aves, las aves de las diferentes islas, principalmente por sus diferencias en color de las plumas y en el tamaño del pico, por razones que explicaremos más adelante. Entonces, después del viaje a Sudamérica y después de darle la vuelta al mundo, años después, él sacaría su libro El origen de las especies, donde expondría 2 teorías principales, que son la evolución biológica y la selección natural. Estos 2 términos me pueden indicar cómo los entienden ustedes. ¿Qué entienden por estos 2 términos? Evolución biológica y selección natural. ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden por esos términos? Que una especie en un entorno específico va cambiando para adecuarse a él. Sí, sí. ¿Qué más? Que el que se adapta es el que sobrevive. Sí, también tiene que ver ahí. ¿Algo más? ¿Se les ocurre algo más? ¿No? No, señor. Bueno, este en sí es el libro más importante de Darwin y también sería el más polémico. Años después, cerca de su muerte, él sacaría un segundo libro que es La ascendencia del hombre, o podríamos llamarlo también El origen del ser humano, o de dónde viene el ser humano. Se refiere a nuestros ancestros y ahí Darwin ya lo dice de manera directa o explícita, que el ser humano pues proviene del primate. Y esta es la forma usual en la que se mira la evolución, como una especie de escala que solo progresa. Sin embargo, la evolución vista de esta manera tan lineal es un error,
La evolución, no, esta no es la imagen que estoy buscando. La evolución en sí es de este tipo, es más como un árbol, como un montón de ramificaciones. Entonces no es tanto lineal como se suele ver, sino que es pura prueba y error. Pero bueno, para comprender la teoría de Darwin hay que comprender los dos términos principales que son la evolución biológica y la selección natural. Para comprender esta evolución biológica, Darwin lo vinculó principalmente con lo que conocemos como evolución artificial. ¿Qué entienden ustedes por evolución artificial? Que no se hace de manera natural. Exacto, sino ¿quién influye? ¿Quién tiene influencia en este tipo de evolución? El ser El humano. hombre. Exactamente. Al ser artificial es generada por el ser humano. Entonces Darwin se dio cuenta, o bueno, ya la mayoría se había dado cuenta, porque realmente lo de evolución biológica no es algo que se inventó Darwin solamente. Ya muchas personas habían teorizado sobre una evolución biológica. Pues para ellos era algo como obvio, ver tantas diferencias tenía que haber y similitudes tenía que haber una correlación, pero como no dieron pruebas, nadie les creía. Fue Darwin el primero en dar esas pruebas de la evolución artificial. Deme un segundo, por favor. Listo. Qué pena con ustedes, es que tengo un animalito por ahí que es muy ruidoso, entonces interviene mucho. Bueno, como les estaba diciendo, entonces Darwin primero se basó en la idea de evolución artificial, es decir, cómo intervenimos nosotros los humanos seleccionando, por así decirlo, las mejores especies. ¿Qué ejemplo de evolución artificial se les ocurre? Hay un ejemplo claro y que está muy próximo y que funciona con la molestia que tengo en mis clases. Es toda chiquita. ¿Qué animal? ¿Qué animal es el ejemplo claro de la evolución artificial? Acá, por ejemplo, El sí, perro. exacto. La gran mayoría, ay, ¿qué hizo esta cosa? No sé. Bueno, listo. La gran mayoría de razas domésticas del perro son creadas por el ser humano. El perro se origina, creemos que se origina a partir del lobo. Y ya después con un conjunto de relaciones, como por ejemplo perros que fueron destinados a la caza o al cuidado o a la protección, se crearon razas específicas y diferentes. Las razas pequeñas o las que se ven como más tiernas son simplemente por un modelo evolutivo en que pues al ser humano le empezó a agradar más este tipo de criaturas que no tienen una utilidad más allá de lo estético. Se dice artificial porque muchas de estas provienen de la mezcla realizada por los seres humanos entre diferentes razas de perros. Y es así como se desarrolla la evolución artificial. Entonces, la idea es que todos los animales domésticos o todos los animales de granja fueron formados por selección artificial. Fue el proceso en el que el ser humano intervino. Pero Darwin y la mayoría de pensadores de la época creían que entonces este proceso de transformación y de cambio tenía que darse también de manera natural.
porque entonces, ¿cómo se podrían explicar todos los cambios y diferencias que se generaban entre diferentes animales cuyo contacto con la especie humana había sido tan escaso? Tenía que haber una explicación para eso. La explicación de la época era que simplemente Dios los había creado de esa manera y que por eso todos eran diferentes, porque Dios había creado seres completamente diferentes entre sí. Pues esta era una explicación religiosa, ¿no? Y era suficiente para algunas personas, pues, pero para los científicos no. Bueno, entonces, más o menos en términos generales, la evolución biológica habla de un proceso de cambio, de que todos los animales tuvieron que tener ancestros en el pasado, por así decirlo, ancestros menos evolucionados. Por ejemplo, ¿qué animales se han extinto y cuál puede ser el ejemplo de sus descendientes? ¿Se les ocurre algún animal? El mamut. El mamut, exacto. ¿Y cuál descendiente tiene el mamut? Elefante. Exactamente. Y esto viene relacionado con el siguiente término de Darwin. Entonces, el término de evolución biológica en términos sencillos se refiere a ese proceso de cambio que se realiza de manera natural por las condiciones de la naturaleza. Y es ahí donde entra la selección natural. Cuando es el ser humano, él hace una selección artificial. Entonces prima, no sé, los que necesitan un animal de campo, prima el animal que tiene mejor olfato. Y ese es el que reproduce. Esa es la selección artificial. Entonces Darwin pensó que este proceso de primar o priorizar o beneficiar al más evolucionado tenía que darse de manera natural. Sin embargo, al darse de manera natural, quiere decir que no había un ser humano que lo dirigiera. Entonces, la pregunta era cómo se daba. Y ahí podemos explicarlo con el mamut. La selección natural se da a partir del contexto de la naturaleza. Entonces, utilizando el ejemplo del mamut, ¿el mamut en qué periodo se desarrolló principalmente? Hay una película con el nombre de ese periodo y pues protagonizada por un mamut. La era de hielo. Exacto. El mamut era predominantemente de la era de hielo, lo que se conoció como la era de hielo, que fue un periodo en el que la zona norte del planeta originaba a partir del momento en que se estrelló el meteorito que extinguió a los dinosaurios en México. Ese meteorito se estrelló en México. Eso creó una nube de polvo y ceniza en la atmósfera, lo que evitó que los rayos solares entraran, lo que a su vez congeló la parte norte del planeta. Es por eso que en ese periodo de tiempo las especies que más beneficios tenían o la especie que más se desarrollaba era la que tenía mayor pelaje. Entonces, por eso el mamut era predominantemente de ese periodo, porque su pelaje le permitía Adaptarse. aislarse, estaba adaptado al ambiente precisamente. Sin embargo, cuando toda esa nube de polvo comenzó a disiparse, las temperaturas del medio ambiente comenzaron a elevarse. Es por eso que en vez de mamuts tenemos hoy en día elefantes, porque mantener las calorías para el mamut en un clima en el cual era más, por así decirlo, cálido, era muy difícil. Su pelaje hacía que consumiera muchas más calorías. Es por eso que el elefante tenía una ventaja biológica. La teoría de Darwin llega a conectar estos dos puntos, pero nunca llega a explicar por qué o cómo se dan estas mutaciones, estas transformaciones. Hay otros teóricos que en la época declaraban que, por ejemplo, las jirafas, era el caso que daban, las jirafas
como tenían que alcanzar a mayores alturas y con el tiempo iban estirando el cuello y con el tiempo el cuello se iba estirando más y más y más, porque era algo que heredaba cada generación. Sin embargo, esta explicación hoy en día se ve como incorrecta. La explicación que se da para los cambios en la actualidad se llama mutación genética. ¿Qué podríamos entender por esta definición? Mutación genética. ¿Qué es la mutación? Es una alteración. Exacto. Es una alteración, es una transformación. La mutación genética se hace por proceso natural debido a que un padre y una madre no trasplantan, por así decirlo, no le pasan todos sus genes a las crías. ¿Alguien sabe cuál es la proporción entre madre y padre de los genes que le brindan a sus crías? 23 y 23. No, es más equilibrado. 50 y 50. Usualmente se cree que 50 y 50, pues yo no sé si exactamente eso. Lo tradicional es que se considera que es el 50 y 50, 50% del hombre y 50% de la mujer. Debido a que solo traspasan o solo envían un 50% de la información genética, es más común que se generen mutaciones. Debido a la combinación de genes, se crea una nueva especie. Hoy en día se cree que esto es lo que conecta a estos dos términos desarrollados por Darwin, la mutación genética, pero no es un proceso artificial, sino que se realiza de manera natural. Lo que se cree es que simplemente un día nace, no sé, una especie en el Ártico que usualmente tienen que ser blancas. Y un día nació un zorro cuyo pelaje es de color negro. Por un proceso natural, porque los genes se combinaron de una manera diferente y nació así. Eso es lo que denominamos como mutación genética. Ya después intervienen entonces la selección natural. Si en el ambiente en el que vive ese zorro tiene que tener un pelaje de color blanco, ¿qué creen que le pasaría al que tiene un pelaje de color negro? ¿Lograría camuflarse con la nieve o sería muy visible? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que tiene pelaje negro, es de color negro. Pues sería más visible. Exacto, y eso es lo que Darwin denominó como selección natural. Todas las especies que tengan una ventaja evolutiva tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Una especie que usualmente se camufla con el color blanco, probablemente un animal que tenga el pelaje negro, lo más probable es que los cazadores lo maten, no sobreviva en ese ambiente. Todo depende entonces del medio ambiente. Y ya ahí es cuando entra la evolución biológica. Como la mayoría de zorros de pelaje negro mueren, la especie que tiende a sobrevivir es la que tiene un pelaje blanco. Y así se va perpetuando el linaje de esa mutación de color blanco. Eso es la evolución biológica. La perpetuación del linaje, la selección natural es simplemente la dinámica entre vida y muerte o presa y cazador. Entre más visible y menos mecanismos de defensa, menos probabilidades de transmitir los genes. Aquí también intervienen, por ejemplo, otros rituales sexuales entre los animales, como por ejemplo el canto de las aves o el plumaje llamativo de... ¿Cómo es que se llama esta ave que tiene un plumaje muy llamativo? Se me olvidó. ¿El pavo real? Sí. El pavo. Esa es la selección natural. La forma en que una mutación genética beneficia a una especie para reproducirse. Y ese proceso de reproducción es la evolución biológica. Básicamente unos
tres pasos. Primero la mutación genética, se da la mutación, el ambiente declara quién tiene las mayores ventajas evolutivas y así se perpetúa esa especie. ¿Queda clara esta parte? Es que esto es lo fundamental que tienen que entender de la teoría de Darwin. ¿Queda clara entonces esta teoría? Sí, señor. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Listo, esto es lo que Darwin propondría. Entonces, esto también lo llevaría entonces a proponer la ascendencia del hombre o del ser humano. Digo hombre, pues porque en español tenemos la traducción de que hombre es para toda la humanidad. Lo sé, es confuso. Creo que en el original sí dice humans, no estoy muy seguro. Entonces, esto es cuestión de la traducción. Entonces, nosotros lo vamos a denominar la ascendencia del ser humano. Ahí es donde propondría que el ser humano desciende del primate y eso sería lo que le causaría principales problemas. ¿Alguna vez han visto esta imagen? ¿Qué me dicen? No, señor. Bueno, ¿quién creen que es este señor? Darwin. Exactamente, este es Darwin. Y cuando él propuso entonces a la teoría de la evolución biológica y de que el ser humano proviene del primate, en su época Darwin se convirtió objeto de burlas. Entonces era muy común a las caricaturas donde mencionaban que Darwin entonces era un mono y se burlaban de su teoría porque principalmente porque era inaceptable socialmente la idea de que el ser humano estaba vinculado con el mono. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces salimos, pero ingresamos de manera inmediata para darle conclusión a la clase. ¿Listo? Chicos, ingresen de manera inmediata. ¿Listo? Listo, bro. Bueno. Denme un segundo. Termino, listo. Como les estaba diciendo entonces, Darwin se convirtió en objeto de críticas tanto en la sociedad como en el campo científico. Principalmente porque la idea de que el ser humano era, por así decirlo, primo del primate o que provenía del simio, era visto como una vergüenza, como una locura. Era, por así decirlo, en la época era obvio que el ser humano y un simio o un mono... Todo esto ocurre en el año 2009 en West Valley City, Utah, Estados Unidos. Por eso, esta persona que ven en la pantalla es Susan Cox. Bueno, no sé. Es por eso que Darwin se convirtió en la burla de la época, especialmente cuando sacó su primer libro. Ya después, más adelante, no sería muy ridiculizado, pero sí, con su primer libro. Pues, de hecho, esta no es la única caricatura que se hizo de Darwin. También se hicieron muchas otras aquí representando, pues, todas era el objetivo era ridiculizar a Darwin y su teoría. Construir la idea de que Darwin era más bien alguien loco, que no tenía ninguna pizca de razón. Ya se acabó la reunión. Para la sociedad era perturbador creer que los seres humanos proveníamos del mono. Fue una cuestión bastante preocupante para la época. La idea hoy en día está más aceptada, pero no quiere decir que todo el mundo la crea. Por eso es que llamamos a las cosas teorías, porque igual el pensamiento, aunque sea la realidad, no quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo. Bueno, ahí entonces es cuando entrarían los problemas de Darwin con la religión.
pues nadie le creía a Darwin y la religión estaba muy preocupada por descartar todas las teorías que había declarado Darwin, porque en primer lugar eso le quitaba la posición de único al ser humano, del único ser o del pueblo protegido por Dios, pues porque también provenía de los primates. Y en segundo lugar, eliminaba entonces la teoría del Génesis, de que Dios hizo al ser humano tal cual hoy lo vemos, a imagen y semejanza suya. Esta teoría, ¿qué implicaría sobre Dios? Con la teoría de Darwin, entonces, Dios cómo era, por lo menos en un principio. Si Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, y nosotros provenimos del primate, ¿eso qué implicaría? Dios, ¿qué imagen tendría? Chicos, chicas. Si el Génesis declara que Dios nos hizo a su imagen y semejanza suya, las teorías de Darwin entonces declararían que Dios en algún tiempo fue similar a los monos. Y esto de nuevo era muy, por así decirlo, muy ridículo para la sociedad de la época del siglo XIX. Entonces, esto tuvo como consecuencia dos cosas. Primero, en 1882, cuando moriría Darwin, ya casi todo el mundo le había dado la razón a Darwin. Habían dicho que él tenía la razón y lo enterraron con honores. Igual hubo gente que se siguió oponiendo y hoy en día todavía hay gente que se opone a la idea de que evolucionamos del primate, pero eso ya es por cuestiones de creencias, no porque haya pruebas en contra de la evolución o la mutación, la evolución biológica. De hecho, es una de las teorías que ya se acepta como común y que ya no se cuestiona. Por lo tanto, pues se reformula, pero no se niega que hubo una evolución. ¿Qué ocurrió entonces? Primero, la religión tuvo que dejar de ser tan literal para cambiar a un figuro más metafórico y figurativo. Antes de lo de Darwin, mucha gente pensaba que literalmente el Génesis era un escrito histórico. Es decir, que ellos pensaban que Adán y Eva existieron, que Dios creó todo en 7 días y que la historia humana comenzó con Adán y Eva. Esto generaba ciertas preocupaciones, principalmente tabú, porque si solo Adán y Eva existieron, entonces ¿cómo hicieron para poblar la raza humana? ¿Cómo hicieron para crear a la humanidad actual? ¿Ustedes qué pensaban en esa época? En esa época, ¿qué pensarían entonces? A ver, tenemos a Adán y Eva. Y Adán y Eva tienen hijos e hijas. Si en la época se toma, y si tomamos un sentido literal de la Biblia, ¿qué implicaría? ¿Con qué personas podrían poblar la tierra de esta familia? Con la propia familia. Exacto. Y por eso era algo que preocupaba mucho en la época. Por eso hay muchas formas de verlo. Sin embargo, fue el impulso de Darwin lo que permitió que se dejara de tomar un sentido tan literal. Por ejemplo, los judíos no tienen un sentido tan literal como si lo tenían los católicos, sino que pensaban que Adán y Eva eran dos tribus con muchas personas. No solo dos personas, sino que eran el nombre de dos tribus diferentes. De esta manera solucionaban pues todo el asunto del incesto. Y el incesto es pues importante que lo tengan en consideración porque básicamente sería una de las teorías principales del autor que vamos a ver la siguiente semana, Sigmund Freud, entre los cuales destaca el complejo de Edipo. Si alguien sabe lo que es, ya sabe a qué me refiero. Eso lo voy a explicar la próxima semana, pero pues es otro problema ahí.
el sentido literal de la parte del Génesis implicaba que hubo incesto desde el principio de la humanidad, es decir, que desde la humanidad en sí es un pecado. Y eso es lo que llamaríamos el pecado original. De hecho, el pecado original está muy relacionado a la sexualidad humana. Por eso hoy en día muchas perspectivas religiosas consideran a la sexualidad humana como un tema tabú, como que de eso no hay que hablar, porque se lo ve como el pecado original. Pero bueno, los problemas de Darwin con la religión fueron varios y siguen siendo hoy en día, ya que la principal teoría o la principal creencia que se opone a la evolución, pues es la creencia religiosa. Ya toda la ciencia y toda la filosofía en su gran mayoría aceptó lo de la evolución. Los que sí siguen oponiendo son pues las personas que toman una posición extremista en cuanto a la Biblia. Entonces no aceptan otras formas del pensamiento. Pero bueno, pues eso tiene muchas implicaciones a nivel social. ¿Como cuáles? ¿Cuáles se les ocurre? El no aceptar el planteamiento científico, sino solo el de la religión. ¿Qué implicaría para esa persona? ¿Qué se les ocurre? La educación, por ejemplo. ¿Qué tan fácil sería para esa persona la educación? ¿Qué creen? Si solo acepta la religión como única idea. Fácil, difícil. Chicos, chicas, ¿sí me están? Porque su pensamiento iría en contra de lo que dice en la materia. Digamos, en español, pues tal vez sí tenga dificultades porque hay escritores que escribieron sobre cómo evolucionó el humano. Entonces, tal vez él diga que el único libro que dice la verdad es la Biblia, y así con las otras materias. Sí, bueno, esa perspectiva que mencionas es muy cierta. De hecho, hay muchas personas que son así. Y de hecho, pues hoy en día la mayoría de la gente se burla de ese tipo de personas. Ese tipo de personas se ven mucho con los Amish de Estados Unidos. No sé si saben lo que es un Amish, pero es como una persona que se aísla completamente de la civilización. Ah, pero sí, hoy en día nos burlamos mucho de esa perspectiva de gente que el único libro que vale la pena leer es el que escribió Dios. Y sería muy difícil para una persona que solo cree en las teorías religiosas a la existencia actual. Existen muchos otros campos que se le dificultarían, pero pues para ponernos a mencionar todos los campos nos llevaría mucho tiempo. Bueno, ya para terminar la temática de Darwin, hay que mencionar entonces la teoría de la supervivencia del más apto que se transformó y que se difundió de manera dominante como la supervivencia del más fuerte. Esto es lo que dijo Darwin y esto es lo que terminaron entendiendo algunas personas. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre ser el más apto y el más fuerte? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es la aptitud? ¿Qué es ser apto para algo? Ser Como como la capacidad. ¿Cómo dicen? Si me hablan dos al tiempo no entiendo. Que se, o como sea, que ser hacen... capaz. Hable usted, Obed, primero. Bueno, de uno a la vez. Obed, Como ser capaz de hacer algo. sí, sí. ¿Y Steven?
Pues era algo similar, pero pues digamos, como estamos hablando de las especies, es como la función que tiene esa especie dentro de la naturaleza. Sí, ser apto para algo usualmente lo vemos con los humanos, como por ejemplo los políticos. Uno espera que los políticos sean aptos para el puesto que van a ocupar, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y será que esto se presenta así? ¿Los políticos son aptos para el puesto que ocupan? A veces Para sí, nada. a veces no. A veces. ¿Conocen casos donde sí? ¿Saben, por ejemplo, el caso de Canadá? ¿Conocen el caso de Canadá? No, señor. Bueno, lo que ocurre en Canadá es que el ministro para ocupar el ministerio, el que sea, tiene que tener experiencia en ese campo. Entonces, en Canadá, el ministro de Deportes es un exdeportista, el ministro de Defensa es un exmilitar y así sucesivamente. Cuando en Canadá se postula un ministro, pues tiene que haber trabajado en ese campo. Y en Colombia, ¿será que los políticos son aptos para el campo que ocupan? No, señor. No. De hecho, hay muchos casos que demuestran que no. Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, no me acuerdo si el pasado o el que está ahora, no estoy muy seguro, el ministro de Medio Ambiente era un ingeniero de petróleos. Entonces, no sé, ¿qué también creen ustedes, qué también creen que le va a un ingeniero de petróleos como ministro de Ambiente? Demasiado mal. Eso habla un poco de los intereses políticos del país. Por ejemplo, si posicionas a un ingeniero de petróleos como ministro de Ambiente, das una perspectiva pues, de querer explotar la naturaleza, porque pues al final y al cabo él es ingeniero de petróleos. No tiene ni idea sobre la protección del medio ambiente, pero sí sobre explotación del medio ambiente. Y de hecho hay muchos casos de ese tipo. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Duque es un economista, entonces pues no es muy bueno para hacer planeación militar. Y el caso más, la epítome o el ejemplo más puro de la ineptitud de elección, hace algunos años el fiscal anticorrupción fue demandado por corrupto y perdió el puesto por corrupto. La persona más alta para evitar la corrupción es el corrupto. Entonces, pues, eso explica por qué hay tanta corrupción en el país. Porque si la máxima figura para evitarla es corrupta, ¿qué se puede esperar del resto? Eso es la cuestión de la aptitud en los seres humanos. Ahora, ¿cómo podemos esa aptitud, esa idea de ser óptimo para el puesto o de tener las mejores condiciones para aplicar a un puesto de trabajo, cómo podemos aplicarlo en lo biológico o en lo natural? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cómo qué especies se adapta al ambiente? Exacto. Eso es la supervivencia del más apto. ¿Qué especie animal se adapta mejor al ambiente? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? Según yo, porque no resistieron el impacto del meteorito y las consecuencias que trajo este. Digamos, creo que el polvo o toda la tierra que estaba en el aire, ellos la absorbían y murieron, pero mientras que los animales bajos, que casi no tenían contacto con ese polvo, sobrevivieron. Más o menos, más o menos. Sí está relacionado con el polvo generado después del impacto. Esta fue la principal consecuencia para la muerte de los dinosaurios. Sin embargo, no es tanto que se intoxicaran por el polvo, sino que este polvo se elevó hasta la atmósfera, lo que cubrió el sol. Al cubrir el sol, ¿qué especie biológica o qué vida se alimenta principalmente de los rayos solares?
¿Las plantas? Las plantas. Cuando se estrelló el meteorito, las plantas tuvieron menos recursos para el sol. ¿Esto qué implicaba? ¿Qué le pasaba a las plantas? Si no podían acceder al sol y se alimentan del sol. Morían. No tomen tan literal lo que digo de que se alimentan por el sol. El sol ayuda al proceso de producir su propio alimento, ¿no? Simplemente para reducir, digo que se alimentan por el sol. No lo tomen literalmente como lo estoy diciendo. Pero exacto, si la planta no recibe sol, la planta muere. Muchos animales eran herbívoros. Los dinosaurios, por lo tanto, más grandes, morían más rápido. Los dinosaurios más pequeños tenían más probabilidades de sobrevivir porque consumían menos plantas, simple y sencillamente. Los carnívoros usualmente se alimentaban de los herbívoros de gran tamaño, usualmente. Había veces que se alimentaban de los de pequeño tamaño, pero no era lo más común. Entonces, es por esto que en su gran mayoría los dinosaurios de gran tamaño se extinguieron. Los que sí sobrevivieron fueron los de pequeño tamaño, por lo que les menciono, por lo que estaban más adaptados o tenían más probabilidades de sobrevivir en un ambiente donde las plantas eran más escasas. Al ser más pequeños consumían menos calorías, lo que quiere decir que tenían que comer menos plantas o menos carne. Es por esto que los dinosaurios de gran tamaño se extinguieron. Estaban menos adaptados al nuevo ambiente. Bueno, ¿alguien sabe entonces en qué evolucionaron la mayoría de dinosaurios que sobrevivieron? Jurassic Park lo explica. ¿Reptiles? Lo curioso es que no fue tanto los reptiles. Fue otro animal. ¿Las aves? Exacto. Exactamente. Sí, algunos evolucionaron en reptiles, pero lo más común es que se sabe que las aves provienen de los dinosaurios. Bueno, las especies marinas son un tanto diferentes en la medida de que su extinción es diferente a la de los dinosaurios que estaban en la Tierra, en la medida de que los rayos solares actúan diferente en el agua, pero pues esto sí no me acuerdo muy bien cómo fue. También fue debido a la dificultad para acceder a los rayos solares, pero sí fue un tanto diferente a cómo sucedió en la Tierra. Bueno, esta teoría de la supervivencia del más apto es la teoría de Darwin. El animal que tiene mejores condiciones para su ambiente tendrá mayores probabilidades de sobrevivir y heredar sus genes. Simple y sencillo. Si está mejor adaptado para el ambiente, más probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, esta teoría se confundió con la supervivencia del más fuerte. ¿Qué implica ser el más fuerte? ¿Qué creen? ¿A qué tipo de fuerza se refieren? ¿Supervivencia? No, es algo más concreto. Es un tipo de fuerza exacto. Por ejemplo, alguien que puede alzar 100 kilos, ¿qué tipo de fuerza tiene? ¿100 kilos será mucho? Sí, creo que es mucho. Sí. ¿Fuerza bruta? ¿O cómo se la llama? Sí, usualmente la llamamos fuerza bruta porque no hay que pensar mucho para empujar algo muy pesado o algo por el estilo. Pero pues fuerza bruta es el término despectivo que le da a la gente que no tiene ese tipo de fuerza. Pero pues es el término que utilizamos comúnmente. ¿Qué otra manera se le podría llamar? Sí, en el mar no hubo tanta mutación. Por eso los cocodrilos no evolucionaron tanto, excepto que redujeron su tamaño, pero los cocodrilos son bastante similares a los cocodrilos en la antigüedad, excepto por el tamaño. Antes eran mucho más grandes. Entonces, sí, en el mar no mutó tanto la vida que digamos, en algunas especies, ¿no? Pero bueno.
Retomando, cuando hablamos de la supervivencia del más fuerte, se suele hablar en animales, solo en animales, del más fuerte físicamente. Es decir, el que más fortaleza física tiene. Sin embargo, esto no es verdad. Por el mismo ejemplo de los dinosaurios. Si en vez de tomar la supervivencia del más apto, tomamos la supervivencia del más fuerte, cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿cuál era el animal más fuerte? ¿Cuál era el dinosaurio más fuerte de la época? ¿El tiranosaurio? ¿Rex? Exacto. Bueno, pues, habían otros que competían en cuanto a cuestión de fortaleza física, pero uno de los más fuertes y el que se considera la máxima expresión de los dinosaurios es el tiranosaurio Rex o el T-Rex, abreviando. Y es ahí donde es importante comprender cuál es la importancia del lenguaje y de los términos. Si tomamos esta como la teoría real, ¿qué implicaría para el T-Rex? ¿Muere o sobrevive? Siendo la supervivencia del más fuerte. ¿Sobrevive? Muere. ¿Sí? ¿Qué me dicen? No les he podido entender. Si es la supervivencia del más fuerte, el T-Rex, en teoría, ¿qué? ¿Debió morir? ¿Debió sobrevivir? Debió sobrevivir. Exacto. En la supervivencia del más fuerte, en teoría, entonces el tiranosaurio debió sobrevivir. Pero no, murió, pese a ser el más fuerte. Es por eso que el término correcto es la supervivencia del más apto, el que está más adaptado a su ambiente. No es el más fuerte. Hay animales que precisamente su mecanismo de defensa para sobrevivir es parecer débil. ¿Conocen el caso de la zarigüeya? ¿Sí es una zarigüeya? Sí. ¿Qué hace la zarigüeya como mecanismo de defensa? Se hacen las muertas. Exacto. Finge morir, finge estar muerta y secreta un olor que de hecho sí se parece al olor de un cadáver. Eso no es ser fuerte físicamente hablando, es ser el más apto para sobrevivir. Muchos animales de hecho pierden el deseo de alimentarse cuando se tienen que alimentar de un cadáver. Son muchos los animales que ocurre esto. De hecho, son algunos, como por ejemplo las hienas y los leones, los que se alimentan de cadáveres. Y los leones, pues cuando las condiciones lo obligan. Usualmente el león prefiere cazar un animal vivo. Bueno, la importancia para la filosofía de la teoría de Darwin, exacto, muchos animales permanecen poco evolucionados. La teoría de Darwin es lo que conocemos como darwinismo social, que se basa en la supervivencia del más fuerte. Creo que el tema del darwinismo social yo ya lo había tratado con ustedes, entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué entendieron de darwinismo social? Teniendo en cuenta que la teoría que predominaba ahí era la supervivencia del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte en nuestra sociedad? ¿Quién tiene más poder en nuestra sociedad? El que tenga dinero. El que tenga dinero. El que tenga poder. Exacto. El poder proviene de diferentes formas, ya sea políticamente, educativamente, culturalmente, pero hoy en día prima el poder adquisitivo, es decir, el poder que viene con el dinero. Entre más dinero tenga uno, más poderoso es. Entonces, aplicando el darwinismo a las teorías sociales, ¿qué implicaría? ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir en la sociedad? La gente con dinero. La gente. Exactamente. Los que tienen dinero, los que tienen el poder adquisitivo.
Este darwinismo social es una teoría que se aplicó en el siglo XIX y parte del XX y solo actualmente muy pocas personas tienen considerada como real. ¿Qué proponía? Proponía que todas las desigualdades, que la pobreza, que la diferencia racial, es decir, que todas las formas de discriminación actual tenían una explicación en la evolución. Por lo tanto, el darwinismo social proponía que los pobres eran pobres por cuestión evolutiva, que los ricos eran ricos porque estaban mejor adaptados, porque eran más fuertes a la sociedad humana y que por eso ser rico estaba bien y que los pobres tenían que aceptar su pobreza porque era algo que les venía desde la naturaleza, se les venía dado y que los ricos no tenían ninguna exigencia con los pobres, que no le debían nada a los pobres, porque ellos eran simplemente y sencillamente los más fuertes. Esta es la teoría del darwinismo social. Utilizar la teoría de la evolución aplicada en los conceptos sociales. Entonces, eso es solo en el ejemplo de la pobreza. En el racial también salieron teorías a decir que la superioridad blanca o aria, de la raza aria, se justificaba en la medida de que la población afrodescendiente era menos evolucionada. Porque, por ejemplo, pues tenían menor calidad de educación, entonces ocupaban puestos laborales menos desarrollados o tenían menos ganancias económicas por esto mismo. Hoy en día sabemos que esto era por cultura, por la sociedad, la estructura de la sociedad y por las inequidades de la sociedad. Pero en la época utilizaron las teorías de Darwin para simple y llanamente decir que era porque eran menos evolucionados las poblaciones afro. Exacto, es lo que conocemos como un racismo científico. La ciencia puede ser usada de cualquier modo. Podemos hacer lo que queramos con la ciencia realmente. Muchas personas creen que entonces la ciencia es absoluta, pero no. Y menos cuando hablamos de comprender a la humanidad. Las ciencias sociales tienen muchas dificultades para llegar a acuerdos. Es por esto que teorías como el darwinismo social priorizaban en el siglo XIX y en el XX. Siguen priorizando para algunas personas, pero simplemente y llanamente en la actualidad, en el siglo XXI, cualquier persona que tenga una perspectiva de darwinismo social solo es alguien que trata de justificar su propia discriminación. Si es discriminación hacia el racismo, es una discriminación racial, discriminación de clase o cualquier cosa. Este darwinismo social era solo para darle base científica a la discriminación. Para eso se creó. En la época se lo veía como algo bueno, pero realmente no es así. Exacto. Con la ciencia, cuando no se desarrolla de manera profunda, podemos hacer lo que queramos con ella. Para quitarnos esa idea de que entonces la ciencia es absoluta y nunca se equivoca. Entre más cerca del campo humano, entre más cerca del campo al estudio del ser humano, ustedes entre más cosas del ser humano comiencen a estudiar, más probable el error, las diferentes teorías. Entre más cerca a la naturaleza es más probable una estructura más regular, no haya tanta divergencia. Pero sí, si se preocupan por estudiar al ser humano, van a encontrar un campo demasiado divergente y que no se logra vincular por completo. Hoy en día nadie acepta el darwinismo social en las ciencias sociales. Exacto. A mitad del siglo XX, más o menos, la mayoría dejó las creencias en el darwinismo social, en la teoría del más fuerte. Y esto se explica que en la medida en que a mitad del siglo XX también es cuando comienzan a surgir o se comienzan a elevar las ciencias sociales y humanas. Entonces, a partir de la mitad del siglo XX, las ciencias sociales comienzan a ser valoradas como ciencias reales.
Y es por esto que se dejaron perspectivas racistas como la del darwinismo social, porque las ciencias sociales ganaron reconocimiento. Exacto, Nelson. Ese es el caso de la sociología. Pero todo esto se debió gracias a la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial fue que las ciencias sociales comenzaron a ser valoradas porque la explicación biológica, ni física, ni ninguna de las otras ciencias era suficiente para explicar por qué en tan poco periodo de tiempo habíamos tenido 2 guerras tan desastrosas. Entonces llegaron las ciencias sociales para explicar la cuestión. Y fue ahí, a partir de ese momento, que las ciencias sociales cobraron valor como ciencias. Previamente también eran una burla. Todo el mundo pensaba que era pura palabrería. Entonces, básicamente, el éxito de las ciencias sociales es debido a la guerra. No sé, son cosas crueles, pero así es la realidad. Bueno, eso sería todo. La teoría de Darwin. Hay un punto a tratar que se me olvidó, que es la sexualidad humana. También recuerden que el siglo XIX no solo era racista, clasista, sino homófobo. Entonces también en el darwinismo social surgieron teorías contra la homosexualidad y contra los diferentes tipos de sexualidad fuera de la heterosexualidad, o lo que llamamos heteronormatividad. Por lo tanto, en el siglo XIX, utilizando el darwinismo social, se utilizaban teorías como, por ejemplo, si lo natural y lo equilibrado es la evolución de la especie, el preservar los genes, la homosexualidad en ese siglo era visto como aberración, porque no preservaba la genética. Exacto. Por eso mismo vamos a ver Freud, que pese a haber teorizado en el siglo XIX junto a Darwin, pues sus teorías no se tomarían en cuenta sino hasta el siglo XX. Aunque igual Freud también era literal, más o menos, también tenía sus problemas ahí de machismo, de homofobia, de racismo. Pero hoy en día es usado para destruir todos o gran parte de esos estereotipos. Sí. Muchos científicos pueden ser cosas, pero sus teorías pueden ser usadas precisamente para destruir lo que ellos creían. Entonces, pues, se sabe que Freud no era muy proactivo con la sexualidad humana y que también era heteronormativo, por cuestiones que les explicaré más adelante. Bueno, pero eso será la próxima semana. ¿Quedó clara entonces la teoría de Darwin? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Señor. ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ya se me fue la clase. Bueno, entonces les agradezco por su tiempo y nos estaríamos viendo el viernes. Ya dejando, pues, ya dejaríamos a Darwin y tocaría terminar la clase de ciencias políticas, pero ya sería solo una parte, entonces tendremos esa semana, el viernes tendremos una actividad. No tendrán que escribir nada aparte de lo que está en las guías. Recuerden que el plazo límite para las guías es esta semana, ya no hay más plazo. Es el plazo límite el viernes, entonces por eso ya no van a tener ninguna actividad de escrito extra. Bueno, chicos, chicas, les agradezco por su tiempo y nos estaríamos viendo la clase del viernes. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe.